Hola, bienvenidos a una nueva clase de matemáticas. Hoy vamos a ver un tema muy interesante y también bastante controversial, ya que es un contenido bastante complicado, pero bueno, vamos a tratar de que en esta clase se pueda entender. Hoy lo que vamos a ver se llama función cuadrática y específicamente vamos a ver paso a paso cómo hallar los distintos valores para encontrar el gráfico de una función cuadrática. Si estás interesado, quédate que ya arrancamos. Arrancamos con este tema tan importante y que vamos a ver en el día de hoy y se llama función cuadrática. Bien, pero si vamos a hablar de función cuadrática tenemos que empezar hablando de cómo es su fórmula, ¿no? Y acá nos dice que su fórmula es y igual a x al cuadrado más bx más c, ¿sí? Donde cada uno de sus términos tiene un nombre. El primer término, o sea, el que está acompañado con la variable x al cuadrado, lo vamos a llamar término cuadrático. Y es muy importante porque hace que esta fórmula sea una función cuadrática. Si este término no está, esta fórmula o esta función no sería cuadrática. Bien, entonces el primer término se llama término cuadrático. El segundo término se llama término lineal, ¿sí? Imagínense por un momento que este término no está, ¿no? No está. Entonces lo que nos quedaría sería bx más c. ¿Y por qué se llama término lineal? Porque si este no está, esto vendría a ser como la pendiente y esto vendría a ser la ordenada al origen, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando había un número adelante de la x más o menos un número, donde el número que estaba acá adelante se llamaba pendiente y el que estaba al final se llamaba ordenada? Entonces a este término se lo conoce como término lineal y el numerito que está solo se lo conoce como término independiente, ¿sí? Esos son los tres términos que forman la fórmula de la función cuadrática. Bien, ya conocemos cuál es la fórmula, pero ¿sabemos cómo es el gráfico? Seguramente antes de ver función cuadrática, viste una función que se llamaba función lineal, ¿no? Donde el gráfico era una recta, o una recta que subía, o una recta que bajaba, o una recta que estaba constante. Bien, pero ¿cómo será el gráfico de una función cuadrática? Vamos a pasar acá, ahí espero que se pueda ver. Este es el gráfico de una función cuadrática. Matemáticamente se la conoce como parábola, ¿bien? Está compuesta por dos ramas y por un eje de simetría que divide a la parábola, o sea, un eje de simetría que pasa exactamente por la mitad, así, funcionando como una especie de espejo, ¿sí? La distancia desde las ramas hasta el eje de simetría es la misma distancia que el eje de simetría hacia cualquier otro punto del gráfico, ¿bien? Entonces, el gráfico de una función cuadrática, ¿sí? Va a ser una parábola. Ojo, a veces la parábola puede estar con las ramas hacia arriba y se dice que es una parábola cóncava hacia arriba, o puede ser una parábola donde sus ramas apuntan para abajo y se dice que es una parábola cóncava hacia abajo. Bien, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo cuando tiene forma como de montaña. Bien, ¿cuáles son los integrantes o cuáles son las características de una función cuadrática, en este caso en el gráfico de una parábola? Bien, vamos a ver los puntos interesantes que tiene un gráfico. Como todo gráfico, ¿sí? En este caso las ramas cortan al eje X, en este caso cortan en dos puntos. Bien, cuando las ramas, ¿sí?, cortan al eje X en un punto, en dos, se dice que esos puntos se llaman raíces. Bien, en este caso este gráfico tiene dos raíces. Tiene este puntito que está acá y tiene este puntito que está acá. La pregunta es, ¿siempre va a tener dos raíces? No, no siempre. A veces va a tener dos, a veces va a tener una o a veces no va a tener ninguna. Después vamos a ver en qué casos puede tener dos, en qué casos puede tener una o en qué casos no puede tener ninguna, ¿sí? Pero bueno, es un comentario para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque más adelante cuando hagamos los ejercicios ahí van a ver matemáticamente cómo determino si va a tener, cuántas raíces va a tener. Bien, entonces las intersecciones que las ramas tienen con el eje X se llaman raíces. Otro punto importante es qué pasa cuando una de las ramas corta el eje Y. Cuando cortan el eje X se llaman raíces. ¿Y qué pasa si una de las raíces corta el eje Y, por ejemplo en este punto? El nombre que va a recibir es ordenada al origen. Bien,
intersección con el eje Y o ordenada al origen. Es como los dos nombres con los cuales se los pueden conocer. Mayormente le decimos ordenada al origen. Bien, y por eso tenemos la intersección con el eje Y. ¿Qué otro integrante más tenemos? ¿Qué otra parte más tenemos en el gráfico de la parábola? Tenemos, como bien les decía al principio, lo que se llama el eje de simetría. El eje de simetría es una línea imaginaria que pasa exactamente por la mitad de la parábola. Bien, de tal manera que de x1, o sea, de la primera raíz hasta la asíntota, hay la misma distancia que desde la asíntota hasta hacia la otra raíz. Si nosotros contamos los cuadraditos, acá tenemos 1, 2, 3. Y desde acá hacia el otro puntito tenemos 1, 2, 3. ¿Sí? El eje de simetría pasa exactamente por el medio de las dos raíces. ¿Bien? O sea que ahí tenemos un indicio de que si mi eje de simetría no pasa, después vamos a ver qué cuenta hay que hacer para encontrar el eje de simetría. Pero si mi eje de simetría no pasa exactamente por la mitad entre las dos raíces, o puede pasar dos cosas. O me equivoqué hallando el eje de simetría, o me equivoqué hallando las raíces. Bien, ese es un tip como para que lo tengan en cuenta. Bien, y por último, pero no menos importante, tenemos lo que se llama vértice o coordenadas del vértice. El vértice es este puntito que une las dos ramas, ¿sí? Se conoce cuando las ramas están para arriba, se dice que este es el punto mínimo, o sea, es el punto más chiquitito del gráfico, o sea, más chico que esto no va a haber. A partir de acá el gráfico empieza a subir, ¿bien? Y como todo punto, tiene una coordenada para X y tiene una coordenada para Y. Entonces, para hallar este puntito vamos a tener que hallar cuánto es la coordenada para X y cuánto es la coordenada para Y. O sea que ahí vamos a tener que hacer una doble cuenta para poder encontrar cuántos son esos dos valores. Bien, pero no se preocupe que cuando vamos a hacer las cuentas vamos a volver a retomar este tema. Lo importante acá es que ustedes pueden identificar cuáles son las distintas integrantes, o sí, cuáles son las distintas partes que tiene una función cuadrática, para que ustedes, cuando ustedes hagan la cuenta, tengan una idea de dónde van a estar ubicados, de dónde los tienen que poner para luego hacer el gráfico. Bien, ya vimos el gráfico. Anteriormente hablábamos de la fórmula, ¿no? Una fórmula que tiene un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Pero ¿cómo son las fórmulas? ¿Cómo sería otro ejemplo que no sea con letras? O sea, con A, con B, con C. Vamos a ver acá algunos ejemplos de una función cuadrática. Por ejemplo, y es igual 3x al cuadrado más 2x menos 3. Y es igual a x al cuadrado más 2x menos 8. Y es igual menos 2x al cuadrado más 16x menos 30. En estos tres casos estamos hablando de una función cuadrática. Básicamente, ¿por qué? Porque todas tienen un término cuadrático. Si acá esto no estuviera, esto no sería una función cuadrática. Bien, puede faltar el término lineal, puede faltar el término independiente, pero el que no puede faltar es el término cuadrático para hacer una función cuadrática. Bien, entonces tenemos estos tres casos y verán que acá al lado yo puse A, B y C, porque nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Cuando nos den una función cuadrática, vamos a tener que determinar quién sería A, quién sería B y quién sería C. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo A? ¿Por qué B y por qué C? ¿Ustedes se acuerdan la fórmula del principio? La fórmula decía A por x al cuadrado más B por x más C. Recuerden que A, B y C son números, o sea, esto es una fórmula general, pero A, B y C son números. Entonces nosotros tenemos que mirar en nuestra fórmula y ver si A, ¿qué podemos decir de A? Y A es el número que está al lado de x al cuadrado. Ajá, entonces si yo me voy a mi ejemplo, puedo ver que el que está delante de x al cuadrado es 3. Entonces A será 3. Y puedo ver que B es el número que está delante de la variable x. Si yo me voy a mi ejemplo, el número que está delante de la variable x es el 2. Entonces B será 2. Y el término independiente es el número que está solo. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Ahora, si nos vamos a nuestro ejemplo, el que está solo es menos 3. Entonces C será menos 3. Bien, de esa manera hallo A, B y C. Y como pueden ver, hicimos exactamente lo mismo en los demás ejemplos. A vale 1, B vale 2, C vale menos 8. A vale menos 2, B vale 16 y C vale menos 30. ¿Sí? De esta manera
identificamos cómo son las fórmulas de la función cuadrática y además identificamos cuáles son los coeficientes que ocupan el lugar de la letra A, el de la letra B y el de la letra C. Y vamos a ver por qué es tan importante, porque en el paso siguiente los vamos a utilizar un montón. Bien, pero para hacer el gráfico de la función cuadrática es muy importante seguir algunos pasos en los cuales nos van a servir para ser ordenados y para llegar al gráfico de una función cuadrática. Bien, vamos a lo siguiente, que es estos pasos tan importantes que nos van a servir para hallar o para dibujar el gráfico de una función cuadrática. Los pasos, como dice el título, pasos para graficar una función cuadrática. Y vamos a empezar con el primero, que son las raíces. ¿Qué eran las raíces? Vamos un poquito más arriba. Las raíces son por donde las ramas cortan al eje X. ¿Bien? Esas son las raíces. Y dice acá, raíces. Puede tener dos, puede tener una, o puede no tener ninguna. Puede tener dos raíces. Vemos el gráfico que corta en dos puntos. Puede tener una raíz, quiere decir que el vértice que está acá justo coincide con el eje X. Y puede no tener ninguna raíz cuando el vértice está encima del eje X. Bien, hay unas cuentas matemáticas, así hay un proceso matemático para saber, para darme cuenta yo antes si va a tener dos, si va a tener una o si no va a tener ninguna. Pero eso será tema de otro video. Bien, ¿y cuál es la fórmula matemática que nosotros vamos a utilizar para encontrar las raíces? Vamos a utilizar una fórmula que se llama la fórmula de Bhaskara, que es el matemático que las creó. Y la fórmula dice x1 punto y coma x2 menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para encontrar las dos raíces, la única raíz que tenga o posiblemente no tenga ninguna. Pero eso lo vamos a ver en este mismo momento. El segundo punto importante es la ordenada al origen. ¿Y dónde está o qué es la ordenada al origen? Si nosotros tenemos una función cuadrática, una de las ramas va a cortar al eje Y en algún punto. Por donde esa rama corte en algún punto al eje Y, ese puntito nosotros vamos a llamar ordenada al origen. Bien, ¿y qué cuenta tengo que hacer para encontrar la ordenada al origen? Es una fórmula que ya está determinada, que dice que Y es igual que C. O sea que la ordenada al origen va a ser lo que valga C. ¿Cómo lo que valga C? ¿Se acuerdan que nuestra fórmula general era ax al cuadrado más bx más c? ¿Se acuerdan el último número? Bueno, la intersección con el eje Y va a ser ese último número. Si fuera 2, pongo y igual 2. Si fuera menos 8, pongo y igual menos 8. ¿Bien? Es muy sencillo y no es más que eso. Bien, y ahora vamos a las coordenadas del vértice, que es el tercer punto muy importante. Las coordenadas del vértice, primero, ¿qué es el vértice? El vértice era este puntito donde se juntan, ¿sí?, las dos ramas. Y como es un punto, tiene una coordenada para X y tiene una coordenada para Y. O sea que tengo que hacer doble cuenta. Necesito encontrar cuál es la coordenada para X y cuál es la coordenada para Y de este puntito. Para encontrar la coordenada en X, la fórmula que vamos a utilizar es esta. Menos B sobre 2 por A. ¿Bien? Y para encontrar el valor de Y, lo que vamos a utilizar es copiar el ejercicio. Yo acá puse la fórmula general porque todavía no les di ningún ejemplo en concreto, que es lo que vamos a hacer después. Pero ¿se acuerdan de esta fórmula? Lo que hacemos es, en vez de poner X, vamos a reemplazar el valor que nos dé acá. Porque acá nos va a dar un número, 3, 4, 0,2, un número nos va a dar. Y lo que vamos a hacer es, en vez de copiar X, vamos a reemplazar en X el valor que acabamos de encontrar. Cuando resolvamos esto, nos va a dar un número. Con este número y con este número que encontremos acá, vamos a poder encontrar el vértice. Bien, perfecto. Bueno, espero que se haya entendido. Traté de ser lo más claro posible. Traten de pausar el video, de mirarlo nuevamente, por si tienen alguna duda o consulta. Pero ahora vamos a hacer un ejercicio en particular. Vamos a, en un ejercicio determinado, aplicar estos 3 puntos importantes para llegar a lo que queremos, que es el gráfico de una función cuadrática.